Bueno, les voy a hablar de la enfermedad por reflujo. O sea, el reflujo gastroesofágico se presenta de manera normal en todos nosotros. Hay un reflujo del contenido gástrico, pero que es de manera fisiológica y es asintomático y es de poca duración y que no presenta síntomas, ¿no? Y generalmente es postprandial, rara vez de la noche. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es cuando estos eventos se hacen mucho más frecuentes, se hacen prolongados, se presentan en la noche, en los periodos interdigestivos y causan síntomas con disminución de la calidad de vida o con riesgo de complicaciones físicas. Esa es la definición de la enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo es una de las patologías más frecuentes en el mundo occidental. Eh, no se puede medir la prevalencia real porque hay muchos pacientes que tienen pocos síntomas. Entonces, la prevalencia endoscópica varía de 5% en África y Asia hasta 25-30% en Europa y América. Hay circunstancias normales en las que hay episodios de reflujo durante el día y que son frecuentes durante y después de las comidas, pero con un tiempo mínimo de contacto de la mucosa, por lo que no producen daño, y hay una resistencia de la mucosa esofágica preservada. Hay factores defensivos, está la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico y la barrera esofágica. En la barrera antirreflujo, uno de los principales actores, digamos, es el esfínter esofágico inferior. No sé si ven el cursor, que se caracteriza por ser una zona alta de presión intraluminal en la unión esófago-gástrica. Está el diafragma, que juega un papel de esfínter extrínseco, y esto permite que la presión basal del esfínter sea 15 a 25 milímetros superior a la presión intragástrica y tiene una longitud de 3 centímetros aproximadamente. Y están los ligamentos frenosofágicos. En el aclaramiento esofágico, básicamente, hay dos fases. Es el aclaramiento de volumen, que expulsa todo el contenido esofágico, y el aclaramiento del ácido residual, que se neutraliza el ácido residual por la saliva. Y esto dura aproximadamente 2 a 3 minutos después de la ingesta de alimentos. En la barrera esofágica hay factores premucosos que son de una importancia leve. La capa de moco que recubre la mucosa esofágica, el bicarbonato, la capa acuosa. Hay factores mucosos estructurales, membranas celulares, complejos intercelulares y funcionales, transporte epitelial, proliferación de la capa basal. Hay factores postmucosos, el flujo sanguíneo, el bicarbonato, oxígeno, nutrientes y el arrastre de hidrogeniones. Esta es la típica balanza, digamos, de equilibrio, que cuando hay un desequilibrio de esta balanza y hay un aumento de factores agresivos contra los defensivos, es cuando empieza a haber la enfermedad por reflujo gastroesofágico, de leve o la no erosiva a la más grave. Los factores agresivos son aquellos que son producidos por nosotros, pero que causan daño. Y los agentes agresivos principales que participan en el 90% de la enfermedad por reflujo son el ácido y la pepsina. Y la bilis y la tripsina, que juegan un papel importante, especialmente en el esófago de Barrett, pero tienen una capacidad limitada de agresión cuando no hay ácido. Por eso cuando tenemos un paciente con un esófago de Barrett, eso lo vamos a ver más adelante, que se ha visto que juega un papel muy importante en la bilis, nosotros no vamos contra la bilis, sino solamente vamos contra el ácido, porque es el que juega un papel importante como mediador para que éste actúe. O sea, son múltiples factores, entonces, como han podido ir viendo, la incompetencia del esfínter, la presión de reposo normalmente baja, la longitud del esfínter, un esfínter corto,
una unión torácico-abdominal inadecuada del esfínter intratorácico, una hernia hiatal que separa la presión del esfínter y la ejercida por el diafragma. Hay elementos que favorecen el reflujo, cualquier aumento de la presión intraabdominal, la obesidad, ropa muy apretada, fajas, el embarazo, la alteración del aclaramiento, la gravedad, capacidad de arrastre y efecto tampón de la saliva, actividad motora de la musculatura esofágica. Hay resistencia de la mucosa, que es básicamente por una adecuada vascularización y síntesis de prostaglandinas en el esófago y del bicarbonato. La hernia hiatal puede dificultar el aclaramiento del ácido. Hay factores gástricos, la distensión gástrica, la hipersecreción ácida, el retardo en el vaciamiento gástrico, el aumento de la presión intragástrica y alteración del equilibrio de presiones entre el estómago, el esfínter, el esofágico inferior y el esófago. La hernia hiatal juega un papel importante, aunque no es el más importante. Estas son las tres típicas hernias, por deslizamiento, la pared esofágica y la hernia hiatal mixta. Si ustedes ven aquí, en la hernia parietal, el esfínter juega un papel normal. Entonces, en esta hernia no aumenta la incidencia de reflujo. En cambio, en la hernia por deslizamiento quedan a un nivel diferente, digamos, el esfínter esofágico inferior que está aquí, el diafragma que es el esfínter externo, y los ligamentos han perdido su elasticidad, ¿no? Es por eso que es más frecuente con la hernia hiatal por deslizamiento de reflujo. Bueno, aquí es un poquito lo mismo. El esfínter esofágico inferior queda a diferente nivel que el diafragma y los ligamentos dejan de cumplir su función esencial. Hay alimentos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, como las grasas, el tabaco, el alcohol, café, chocolate, menta. Hay algunos factores humorales que aumentan la presión y otros que disminuyen la presión. Digamos, la gastrina, la motilina, y entre medicamentos la metoclopramida, domperidona, la cisaprida, todos estos aumentan la presión del esfínter esofágico inferior y disminuye la colecistoquinina, los anticolinérgicos, la nifedipina, nitroglicerina, la teofilina, el diazepam. O sea, hay factores que dependen de otra patología, digamos, el ascitis, el embarazo, tumores intraabdominales, que va a aumentar la presión intraabdominal. Causa de aclaramiento esofágico ineficaz, el esclerodermia, el trastorno motor inespecífico, la hiposecreción salival está relacionada con el Sjögren, la pérdida de mecanismo antirreflujo y trastornos de la motilidad, digamos, a nivel del esófago, para el vaciamiento y a nivel del esfínter esofágico inferior, están desde la esclerodermia, la hernia hiatal y la enfermedad celíaca. Y hay medicamentos, hormonas, toxinas y comidas y bebidas que pueden producir incompetencia del esfínter esofágico inferior. Si bien hay muchos síntomas digestivos, digamos, en esta patología, el síntoma más importante es la pirosis o regurgitación ácida. También eructos, el hipo, náuseas, y los otros, como el sangrado, ya son síntomas de alerta, ¿no? Puede haber manifestaciones otorrinolaringológicas, erosiones dentales, laringoespasmo, disfonía, ronquera, dolor faríngeo, odinofagia, otitis media, rhinositis crónica. Para las manifestaciones atípicas del reflujo hay una teoría del reflujo, que es el reflujo de pequeñas cantidades de ácido hacia el esófago proximal o faringe, produciendo irritación local en laringe, faringe y vía aérea, y la teoría del reflejo, que produce una acidificación del esófago distal que dispara un reflejo mediado por el vago, resultando en una broncoconstricción.
Es una imagen de laringoscópica que se muestra congestión a este nivel y hay engrosamiento en la laringe, son las cuerdas vocales, ¿no? Por eso uno de los síntomas puede ser la disfonía o en general, especialmente matutina. Uno despierta disfónico o afónico, ¿no? Puede haber manifestaciones respiratorias como pulmonares, tos crónica, bronquitis, asma. Puede haber dolor precordial o torácico y manifestaciones atípicas, el despertar temprano, puede haber pesadillas, un despertar nocturno. Entonces aquí, como decíamos, ¿no? Aspiración del esófago a la parte respiratoria o por estímulo del nervio vago, transmisión al centro de la tos y producir tos, ¿no? O sea, son dos causas de la tos para el reflujo, secundarias al reflujo. Una por el mismo reflujo y otra por reflejo. El asma también se lo relaciona bastante con la enfermedad por reflujo, pero no sabemos cuál es primero, si es el asma que ha causado el reflujo o es el reflujo que ha causado el asma, ¿no? Porque el asma disminuye la presión del esfínter esofágico, la tos aumenta la presión intraabdominal, incrementa el riesgo creciente, y ciertas medicaciones antiasmáticas pueden aumentar el riesgo de reflujo, como la clofilina o agonistas betas. Entonces, muchos de los pacientes con síntomas leves van a estar por debajo del agua en esta imagen del iceberg típico y solamente vamos a ver esta pequeña cantidad, pero que en el medio occidental hemos visto que llega al 20-30% de los pacientes diagnosticados por endoscopía. Entonces, digamos, hay básicamente dos tipos de pacientes con enfermedad por reflujo. Uno que también la llaman ERNE, es pacientes con enfermedad no erosiva, y los pacientes con esofagitis. La mayor parte sin complicaciones y solamente el 5% con complicaciones. Entonces, la parte más importante para el diagnóstico es la anamnesis. Y el pilar fundamental del diagnóstico es la pirosis, retroesternal, que entre ustedes debe haber muchos que tienen este problema. La existencia de complicaciones y recordar que pacientes con enfermedad por reflujo pueden permanecer sintomáticos. Los diferentes exámenes para llegar a un diagnóstico más preciso son la pechimetría ambulatoria, que son estudios de corto y largo plazo, de 15 minutos a 24 horas, y permiten el diagnóstico de enfermedad por reflujo, registra el número de episodios, valora la capacidad del esófago para eliminar el ácido, permite relacionar los síntomas con los episodios de reflujo y valora la efectividad del tratamiento. En nuestro medio tenemos en el gastroenterológico hay este equipo y en la clínica en Los Olivos también, en el que hay una sonda que se introduce al interior del esófago y tiene diferentes sensores a diferente nivel y uno va captando todos los cambios de pH a través de este aparatito. Y este no lo tenemos en nuestro medio, pero es una cápsula que se prende con clips en el esófago terminal y por ondas de Bluetooth transmite las señales a este aparato. Entonces se va viendo el porcentaje de exposición ácida total que no tendría que ser mayor a 10,5% de pie y el 6% en decúbito dorsal.
y se ve la relación de los episodios de reflujo con la pirosis. Se va haciendo se va midiendo, digamos, los periodos de mayor acidez y el paciente aprieta un botón en los momentos que tenga pirosis, que tenga dolor. Entonces ahí se ve cuántos episodios de pirosis coinciden con los picos de acidez. Las indicaciones de la pechometría ambulatoria son documentar la enfermedad por reflujo en pacientes sintomáticos que tienen una endoscopía alta negativa, documentar la enfermedad por reflujo en pacientes candidatos a cirugía antirreflujo y una falla del tratamiento quirúrgico. Las desventajas que no nos indica si hay o no hay una lesión mucosa, tiene un poco valor predictivo en cuanto a la evolución y respuesta al tratamiento y no tiene valor en cuanto al estudio del reflujo alcalino. Esta prueba ya no se la hace, es la prueba de perfusión ácida. Se ponía una sonda y se daba aleatoriamente ácido clorhídrico y solución salina para ver si el paciente sentía dolor con uno o con otro. Estudios con radioisótopos, gamografía esofágica, la manometría esofágica que vamos a ver en un momento, y la serie esofágico-extradurenal que solamente se efectúa en caso de complicaciones. Cuando hay sospecha de un reflujo biliar, hay esta otra alternativa, es el Bilitec, que es un sistema de fibra óptica que va a detectar la presencia de la bilirrubina por el espectrofotometría. Y los valores máximos, como les decía, son observados en pacientes con esófago de barro. La pechometría por impedancia es mejor que la anterior, se la hace en algunos centros en Cochabamba, en los que permite ver no solamente el reflujo de ácido, sino de cualquier otra sustancia. Y la utilidad fundamental es en pacientes refractarios al tratamiento con IVPs y pacientes con síntomas extraesofágicos. Si bien la endoscopía no debe usarse de manera rutinaria en enfermedad por reflujo, eh, porque solamente vamos a ver cuando hay daño de la mucosa, la endoscopía tal vez sea el elemento más útil para la detección de complicaciones como la esofagitis, estenosis, esófago de barro y adenocarcinoma. Si nosotros tenemos un paciente de 15 años o de 20 años con un reflujo de unas semanas de evolución, no es necesario pedirle la endoscopia, directamente podemos ir a un tratamiento. Pero si el paciente tiene, digamos que tenga 20 años, pero desde que ha nacido ha tenido pirosis, ha tenido reflujo, desde niño ha estado vomitando, tenemos que pensar en otros tipos de patologías, no solamente en reflujo, sino tenemos que pensar o descartar por lo menos complicaciones como el Barrett. Y en algunos casos, digamos, si vemos una mucosa normal, bueno, esta no es normal, aquí hay unas erosiones, hay una esofagitis, pero si vemos una endoscopía normal, hay que tomar biopsias para ver si hay un infiltrado inflamatorio en la submucosa y la mucosa. Hiperplasia de la capa basal y elongación de las papilas de la lámina propia. Básicamente hay dos clasificaciones que se manejan, esta de Savary, que la usábamos al principio, pero que ya no lo usamos más, porque aquí en esta clasificación es una clasificación endoscópica, pero que muestra eritema con erosiones aisladas, erosiones no confluyentes, erosiones, pero también con complicaciones. Muestra, el grado 4 habla de úlceras, de estenosis o esófago de barro. Es por eso que esta clasificación ya no la usamos. La que estamos usando más es esta otra clasificación, la clasificación de Savary-Miller. Aquí vemos una mucosa que hay solamente una erosión. Aquí se ve muy bien, digamos, esta es la impresión cardial. Aquí está la unión mucosa y estos son los pliegues gástricos. Entonces, este paciente tiene una pequeña hernia tal y aquí hay una erosión.
Entonces aquí tenemos erosiones mucho más confluyentes entre ellas y más en esta, ¿no? Entonces, en esta clasificación, cuando hablamos solamente de una ruptura mucosa menor de 5 centímetros, tiene 34% de grado A. Grado B es cuando hay más de una ruptura, de más de 5 milímetros. Grado C, rupturas mucosas que pasan pliegues y ocupan menos del 75% de la circunferencia del esófago. Y grado D, cuando es más del 75% de la circunferencia del esófago está tomada. Entonces aquí tenemos un paciente con grado A, aquí hay una erosión más larga, aquí es confluente pero no en la totalidad, y aquí ocupa toda la circunferencia del esófago. El diagnóstico diferencial va a ser con otras enfermedades del tubo digestivo, la esofagitis eosinofílica, la calasia en una primera fase, el espasmo esofágico difuso, la úlcera, la dispepsia, la gastritis aguda, incluso un cáncer gástrico de fondo, incluso de antro que esté obstruyendo y que produzca reflujo. Enfermedades infiltrativas infecciosas, la litiasis biliar, pancreatopatías. Eh, Cuando hay sintomatología pulmonar, hay que descartar patología pulmonar, bronquitis o asma, aunque el asma puede estar junto a la enfermedad por reflujo. En enfermedades cardiovasculares hay que descartar un angor pectoris, infarto agudo de miocardio, cardiopatías congénitas. El objetivo del tratamiento es eliminar los síntomas, curar la esofagitis, manejar y prevenir complicaciones y mantener la remisión. Medidas higiénico-dietéticas, tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. Entre las medidas higiénico-dietéticas, básicamente comidas frecuentes y de poco volumen, evitar cigarrillos, grasas, cítricos, chocolates, café, especialmente en la noche, evitar el aumento de peso, no usar faja ni ropa ajustada, evitar el estreñimiento, evitar elevar, la cabecera de la cama, no acostarse hasta 2 a 3 horas después de la ingesta de alimentos. Si digamos un paciente, hay algunos médicos que son súper estrictos con esto de evitar grasas, cítricos, chocolates, café. Personalmente yo no. Eh, si uno come un chicharrón, digamos, a mediodía y se va a acostar en la noche sin hacer siestas, van a pasar varias horas hasta que ya no hay efecto y no haya problema, ¿no? Y la otra cosa importante, dormir en decúbito lateral izquierdo. Entre los medicamentos hay los antagonistas H2 que ya no se usan y básicamente actualmente usamos los IBPs, los inhibidores de la bomba de protones, que tienen una mayor supresión ácida y tienen una mayor eficacia para el tratamiento de la esofagitis. Entre los IBPs están desde el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, deslansoprazol, hay varios, el esomeprazol, hay varios inhibidores de la bomba de protones. Los procinéticos, entre ellos la cisaprida, pero está la metoclopramida, domperidona, cinitaprida, todo esto, mejora la peristalsis esofágica, el vaciamiento gástrico y aumentan la presión del esfínter esofágico inferior. Cuando pensamos en cirugía, el objetivo es restituir la función de la unión esófago-gástrica, bajar 5 centímetros el esófago a su posición intraabdominal normal y fijar el esfínter gastroesofágico. Las indicaciones son fracaso del tratamiento médico. Según los cirujanos, son después de 3 meses de tratamiento médico. Esto no considero que no es así, porque hay pacientes que no les gusta tomar medicamentos, entonces para ellos es una buena opción.
Pero la cirugía tampoco tienen que pensar que es algo definitivo. O sea, hay mucha recidiva en pacientes que han sido operados por cirugía antirreflujo, que tienen recidiva a veces a corto plazo de la sintomatología. Cuando existen complicaciones, el costo elevado de un tratamiento médico prolongado en pacientes jóvenes, sintomatología extradigestiva de difícil control y pacientes con insuficiencia mecánica del esfínter esofágico inferior. Las contraindicaciones, la edad avanzada, enfermedades que eleven el riesgo quirúrgico, cuando existe un peristaltismo ausente muy deteriorado o trastornos funcionales del tubo digestivo. Las complicaciones pueden ser desde un sangrado, lesión de estructuras como ruptura del vaso con esplenectomía, eh, lesiones de esófago y estómago que a veces son muy difíciles de manejar y se manejan muchas veces con endoscopía, y atelectasias o neumonías en cirugías abiertas. Las técnicas, la fundoplicatura de Nissen, la estropexia posterior, la fundoplicatura parcial y la prótesis de Angel-Cheek. La que más se usa es el Nissen, ¿no? Con Nissen laparoscópica hay la disfagia precoz, es el síntoma mayor, pero si no cede, se hace una dilatación endoscópica. La disfagia tardía, la dilatación con endoscopía en 4% y el reflujo recurrente en 3,4%. La inyección de polímeros no se está usando últimamente. La aplicación esofágica intraluminal y la cauterización por radiofrecuencia tampoco. Estos métodos intentan regresar la competencia del esfínter sin los riesgos y costos de la cirugía. Esta es una gastroplastía, es una sutura para aumentar el tono a nivel del esfínter esofágico inferior. La radiofrecuencia ya no se usa, los implantes de biopolímeros tampoco. Lo que se está empezando a usar en otras partes del mundo, en nuestro medio todavía no, porque es un método endoscópico, pero que resulta más caro que una cirugía abierta en nuestro medio. Entonces, por eso no se está usando. Pero este es el endoscopio y se le añade este otro aditivo que va a efectuar una sutura y se va a producir exactamente una cirugía antirreflujo tipo Nissen, una gastroconducticatura, con muy buenos resultados, pero con un costo muy alto por el momento para nuestro medio. Aquí más o menos lo mismo, la imagen, que queda más o menos el resultado, es casi exactamente igual que era un Nissen quirúrgico. Entre las complicaciones de la enfermedad por reflujo está la estenosis péptica, en el reflujo grave y prolongado, el edema mucoso y espasmo, las ulceraciones que estimulan fibrosis, más frecuente con el uso de antiinflamatorios, el tratamiento de la supresión ácida, corrección del reflujo y la dilatación endoscópica de las estenosis. Puede haber hemorragia digestiva. En la estenosis se usan diferentes, hay unas bujías que se llaman de Savary, y estos son balones hidrostáticos con los que se introduce el balón, se introduce el endoscopio, y uno a visión directa se efectúa a visión directa y controlada, se efectúa la dilatación progresiva, logrando aumentar el lumen, de normalizar, digamos, el lumen de la estenosis. La complicación más importante, que no es poco frecuente, es bastante frecuente, es el esófago de Barrett. Que el esófago de Barrett es la sustitución del epitelio escamoso normal por epitelio columnar metaplástico. Pero hay que recortar que el tipo fúndico, si uno une, digamos que en esta imagen, esta sea la unión mucosa. Los endoscopistas tomamos biopsias de este nivel.
a nivel de la unión mucosa o si es que hay islotes. Entonces, si tomamos una biopsia a nivel de la unión de las dos mucosas eh, y nos sale esto tipo fúndico, eso es normal, es parte de la mucosa del fondo gástrico. Si es transicional, sin células parietales ni principales, también es normal, porque es el epitelio de transición. Pero si nos sale tipo columnar, tipo, o sea, una metaplasia columnar tipo intestinal, en el que se encuentran células caliciformes, eso sí es esófago de Barrett. A veces hay confusión en esto, porque a veces los patólogos lo informan como metaplasia tipo fúndico, metaplasia tipo transicional. Esto no es esófago de Barrett. Entonces, aquí tenemos un lumen esofágico y aquí se ve cómo esta mucosa, que es tipo gástrica, y si uno lo llega a ver de más cerquito con endoscopios de magnificación, se logra ver que tiene un epitelio tipo intestinal, ¿ya? Pero tiene la misma coloración casi que la mucosa gástrica. Aquí en esta otra se ve un poquito mejor el cambio de la mucosa, ¿no? Digamos, aquí hay una hernia, digamos, aquí se ve mejor la hernia, son del mismo paciente todos. Este segmento es un segmento metaplástico, aquí se ve un poquito de irregularidad de la mucosa, y aquí se ve un islote grande, que también se lo ve aquí, pero esta imagen está con cromoscopía electrónica, que permite ver mucho mejor la, las alteraciones. ¿Por qué es importante el diagnóstico del esófago de Barrett? Si digamos lo que les decía hace rato, si tenemos un paciente que tiene años de evolución con reflujo, eh, tienen que pedir una endoscopía. ¿Por qué? Porque el esófago de Barrett es considerado premaligna. Hay 50% de más riesgo de desarrollo de cáncer y requiere chequeos endoscópicos periódicos. O sea, del un epidelio normal con reflujo va a aparecer la esofagitis, la metaplasia columnar, el esófago de Barrett, que es la metaplasia intestinal, la displasia de bajo grado, displasia de alto grado y cáncer. O sea, inicialmente el manejo es médico. Entonces, ¿cómo prevenir el cáncer de esófago? Es el diagnóstico precoz del esófago de Barrett. El diagnóstico debe ser hecho con endoscopía y biopsia del esófago columnar. La mayor parte de los pacientes son asintomáticos. Los factores predictores, edad mayor a 40 años, dolor urente epigástrico, síntomas de reflujo de larga data, sexo masculino y obesidad. El objetivo del manejo es el control de síntomas del reflujo y mantenimiento de una mucosa sana. Evitar la progresión metaplasia, displasia, cáncer. En todos los pacientes con esófago de Barrett, aún siendo asintomáticos, se debe tratar la enfermedad por reflujo. El control de los síntomas puede requerir una dosis de IVP más alta que en pacientes sin Barrett. Digamos, en esta parte es la que discutimos siempre con los cirujanos. Eh, si digamos un paciente con una enfermedad por reflujo transitoria, le llamaríamos así, con un mes, 2 meses o 3 meses de inhibidores de la bomba de protones, va a mejorar el paciente. Y si recidiva muy rápidamente, es muy probable que tenga alguna de estas complicaciones. Y si tiene estas complicaciones, no podemos darnos el lujo de suprimir los medicamentos. Es cierto que los IVPs de manera prolongada pueden producir otro tipo de complicaciones, están relacionados con deficiencia de la absorción de magnesio y vitamina B12, mayor incidencia de osteoporosis, y han salido algunos artículos con
que pueden producir daño renal. Lo que se tiene que hacer con estos pacientes es hacer esos controles. Control de magnesio, control de vitamina D, control de vitamina B12 y hacer pruebas renales periódicamente. Pero los pacientes con una enfermedad por reflujo, con Barrett, generalmente tienen mucho dolor y requieren de este tipo de medicamentos. Entonces, con un tratamiento médico con IBP se podría evitar la aparición de nuevos focos de metaplasia y se puede reducir el riesgo de progresión neoplástica a displasia y o cáncer. Ahora, hay pacientes, como les decía, si tiene un paciente, si yo tengo un paciente con esófago de Barrett largo, no de 1 centímetro, de un islote como el que les he mostrado hace rato, sino de 15 centímetros, de 20 centímetros, en el que es muy difícil incluso tomar las biopsias cada 3 centímetros. Eh, y es muy molestoso para el paciente. En esos pacientes, sí, yo pienso que es adecuada la cirugía antirreflujo. Pero por más que se le haga la cirugía antirreflujo, hay que hacer el control del esófago de Barrett, por más que tenga la cirugía antirreflujo. Entonces, la cirugía antirreflujo, o Osanicen, va a controlar el reflujo gástrico duodenal, va a restablecer el esfínter esofágico inferior, es de bajo riesgo, evita la progresión del Barrett, tiene una mayor efectividad que el tratamiento médico y es durable. Bueno, aquí en estos artículos ponen 80-90% a 10 años, ¿no? Pero yo he visto pacientes que después de un año están exactamente con los mismos síntomas, ¿no? Entonces aquí más o menos se muestra la posibilidad de progresión. Eh, la posibilidad de progresión es mayor con tratamiento médico, pero la progresión de regresión y la aparición de adenocarcinoma es mucho menor, digamos, la aparición de adenocarcinoma y mayor regresión con tratamiento quirúrgico. Entonces, este es un paciente con una funduplicatura, es operado, tiene una cirugía antirreflujo, pero igual tenemos que hacer control de su esófago de Barrett. La prevalencia actual de la coexistencia de la displasia de alto grado y la neoplasia intraepitelial baja es de 3% sin lesiones visibles y 13% con lesiones visibles endoscópicamente. Entonces, si tenemos un paciente en el que biopsiamos y sale displasia de alto grado, tenemos que pensar en la posibilidad de que haya una neoplasia intraepitelial baja. Por eso que los controles tienen que ser mucho más seguidos. Y en este tipo de pacientes a veces se sugiere una esofagiectomía subtotal. Los adenocarcinomas intramucosos tienen un riesgo muy bajo de afectación glandular, lo que permitiría un tratamiento local. Entonces uno se plantea si este manejo, una esofagiectomía subtotal, es un sobretratamiento, es un tratamiento excesivo. Entonces hay alternativas endoscópicas que son mínimamente invasivas y consisten en la ablación de la mucosa, preservando la muscularis y su mucosa, con desaparición completa del epitelio metaplástico. El riesgo de metástasis a ganglios linfáticos es de 0% en cáncer limitado a la mucosa. Esta lesión controlada y superficial se produce con destrucción o resección del epitelio metaplástico, manteniendo la integridad de la submucosa. Y se les administra terapia de supresión ácida estricta a dosis altas de IBPs y así vamos a permitir que la mucosa regenere un entorno libre de agresión con restauración de la mucosa escamosa normal. El riesgo de cáncer en pacientes con esófago de Barrett sin displasia podría reducirse mediante un tratamiento de ablación y, sin embargo, en la era actual, por la baja tasa de remalización, solo están indicados los métodos de ablación en el esófago de Barrett con displasia de bajo grado o de alto grado.
En displasia de alto grado, la ablación endoscópica parece ser capaz de reducir la tasa de progresión del cáncer del 66 al 17% de cada 1.000 pacientes por año. Entonces, ¿cuáles son los métodos endoscópicos de ablación? Como decíamos, produce una lesión mucosa, preservando la... Sí, eso ya lo vimos. Entonces, hay métodos sin recuperación de tejidos y métodos con recuperación de tejidos. Sin recuperación de tejidos está el láser, la coagulación con argón plasma, la radiofrecuencia, la fototerapia dinámica y la crioterapia. Y con recuperación de tejidos está la resección mucosa endoscópica y la disección submucosa endoscópica. Entonces, la ablación con argón plasma es un elemento con el que contamos en nuestro medio. Producimos una técnica de electrocoagulación sin contacto, porque la electrocoagulación se hace a través del gas argón y produce un daño tisular por coagulación térmica del tejido superficial, con una profundidad de 1,3 milímetros. Y existe una regeneración completa del epitelio escamoso después de una media de 3 a 6 sesiones de APC. Una morbilidad del 19% y 6 a 28% de recidiva de Barrett sin displasia. Una eficacia en displasia de bajo grado del 72% y displasia de alto grado en 86%. Entre las complicaciones, entre las complicaciones todos casi no tienen mucha importancia, la perforación es muy rara. La estenosis uno la puede evitar si uno no hace toda la circunferencia en una sola sesión, sino solamente lo puedes hacer en 3 partes, digamos, un tercio, un tercio, un tercio en diferentes sesiones y eso va a evitar la estenosis. Tal vez una de las complicaciones más graves, entre comillas, es que se puede dejar, uno quema todo, pero uno puede dejar fragmentos pequeños, residuales, ocultos o enterrados por debajo de la mucosa de nueva formación. Digamos, aquí se ha pulverizado, digamos, el tejido y ha quedado unas células, un pequeño islote, digamos, y por encima de este se ha recubierto de tejido normal. Entonces, si uno le hace una endoscopia de control, uno va a ver una cosa normal, pero por debajo de esto puede haber una metaplasia residual. Si solamente es una metaplasia residual y ya no está en contacto con los agentes agresores, no hay problema. Pero ha habido reportes de casos, de un caso en Estados Unidos en el que ha habido un cáncer in situ que ha quedado enterrado. Es por eso que no debe utilizarse para tratar el esófago de Barrett sin displasia, por la alta de recidiva, progresión continua del cáncer y por el riesgo-beneficio. Se recomienda su uso para tratamiento de áreas residuales de metaplasia intestinal después de otros métodos de ablación. Entre los otros métodos de ablación que no contamos en nuestro medio está la terapia fotodinámica, en que se administra una droga fotosensibilizante y luego aplicación de la luz con destrucción selectiva de células anormales. Hay un porcentaje mucho mayor de estenosis, 30% de estenosis con este método. Y el método de ablación más usado en todo el mundo pudiente, digamos, porque que es bastante caro el equipo y todos los implementos para efectuar el estudio, es este por radiofrecuencia. Que esto permite una ablación casi total, aunque también puede dejar secuelas. Aquí se calibra, digamos, el esófago, porque se tiene que introducir un balón de radiofrecuencia para ese tamaño. Y aquí está efectuando la radiofrecuencia.
Aquí se ha hecho esta parte y está haciendo esta otra parte, produciendo destrucción de todas las células del área tetada. Y las complicaciones, dolor de pecho, laceraciones, hemorragias, estenosis, perforación. Y con un porcentaje menor, también hay esto de la metaplasia enterrada, pero con porcentajes menores. Y después está este otro, la crioterapia, ablación con crioterapia, puede ser con nitrógeno líquido a menos 196 grados, que en algunas partes hacen en esófago barricón sin displasia, pero a nivel internacional, en todas las guías se recomienda hacer solamente cuando hay displasia. También hay tejido residual enterrado en 3% de los pacientes tratados. Entonces hay que recordar, digamos, que existe una tasa de recurrencia después de estos métodos de displasia, neoplasia, posablación, con rango de 3 a 30%. Los factores predictores, digamos, de residuo van a ser la edad, tabaquismo, el esófago residual. Y recordar que luego de la ablación existe una menor sensibilidad al reflujo ácido, entonces va a haber pacientes que sienten menos dolor. Entonces, por eso hay que hacerle seguimiento. Y entre los métodos de resección está la resección mucosa endoscópica y la disección submucosa endoscópica. La mucosectomía o resección mucosa y la disección submucosa son procedimientos en los que se resecan lesiones neoplásicas confinadas a la mucosa, obteniendo una muestra completa por un adecuado estudio histopatológico en cuanto a su grado de profundidad, compromiso de margen laterales y nivel de lesión tumoral. Digamos, aquí se está efectuando una infiltración, se eleva la lesión aquí y se procede al corte. Aquí se está succionando dentro de un capuchón del endoscopio, se le pone una ligadura y se efectúa el corte. Estos métodos de resección los hacemos aquí. Este método es más complejo, requiere mayor entrenamiento. Se delimita la lesión, se infiltra y se va efectuando un corte de toda la lesión. A veces, donde más hacen esto es en el Japón, y sacan la lesión entera. A veces lesiones grandes de 6, 7 centímetros, la sacan de manera entera. Pero para eso se requiere un entrenamiento, se tiene que hacer primero en estómago de chancho, en laboratorios y recién proceder a este tipo de examen. Entonces, esto permite el manejo, digamos, de la displasia, no solamente de la displasia de alto grado, también de un adenocarcinoma superficial. Entre las complicaciones puede haber estenosis, hemorragia, perforación, las que generalmente se solucionan con métodos endoscópicos. Y hay reportes de remisión completa de la neoplasia con displasia de alto grado y cáncer intramucoso entre el 94 y 100% de los casos. Lamentablemente en nuestro medio, casi todos los cánceres de esófago que nos llegan no son cánceres de esófago superficiales, son cánceres de esófago avanzados. Ya llegan los pacientes ya con estenosis, ya sin poder cuando ya no pueden alimentarse, generalmente son los pacientes que llegan. Digamos, aquí se ve un esófago casi normal, aquí se ve una lesión, una alteración de la mucosa esofágica. Aquí se ha inyectado Lugol, en la que se determina mucho mejor la lesión. Y se ha hecho una disección submucosa. Esto fue en el Hospital National Cancer Center en el Japón.
y se sacó todo este segmento. Y es una especie de 10 por 6,5 centímetros. Y se ha visto que en la lesión existía infiltración, la lesión estaba infiltrando la submucosa. Entonces, este paciente, pese a que se hizo esta disección submucosa de un segmento muy grande, de 10 por 6,5 centímetros, se resecó toda la lesión, perdón, como la lesión estaba invadiendo a capas profundas, el paciente fue operado. Entonces, el rol del manejo endoscópico para el tratamiento del Barrett, sin con displasia, no está totalmente definido y la vigilancia a lo largo de la vida sigue siendo la recomendación actual para estos pacientes. El manejo endoscópico debe ser un pilar en el tratamiento para pacientes con esófago de Barrett con displasia de alto grado y o carcinoma intramucoso. Y necesitamos ya que haya médicos jóvenes que se dediquen a estas técnicas nuevas. No sé si tienen preguntas. No sé si tienen preguntas en especial. Bueno, si no hay preguntas, entonces, y si todos están de acuerdo, mañana continuamos con el próximo tema. Está bien, doctor, gracias. Perfecto, nos vemos mañana entonces. ¿Mañana van a pasar cirugía? A las 6, doctor. Ya, perfecto. Entonces mañana nos vemos a las 7. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.